Buenos días. Hoy, bueno, siguiendo con nuestro ciclo de conferencias que organiza Sofima en colaboración con FESOFI, pues tenemos una doble satisfacción. La primera, bueno, yo diría casi múltiple. La primera es que tenemos un conferenciante que es la primera vez que viene con nosotros, con lo cual es una incorporación de la cual nos felicitamos. La segunda, que va a tratar un tema de lo que yo creo que me parece a mí especialmente interesante para divulgarlo. Es decir, el estudio y el conocimiento y lo que dan de sí series aparentemente comunes, pero dejan de ser comunes en la medida que se profundizan. Eso es consecuencia del propio espíritu de Enrique Viruega, que es nuestro conferenciante, que forma parte de su forma de enfrentarse a la vida, tanto profesionalmente como filatélicamente. O sea, esto en el fondo es un subproducto del mismo. Y la tercera satisfacción es que se acaba de hacer socio de Sofima, lo cual para nosotros es un honor importante. Así que, Enrique, muchísimas gracias. Muy bien, y muchas gracias. Y a disfrutar. Muy bien, pues como ha dicho José Manuel, mi nombre es Enrique Viruega, me conocéis la mayoría, o los que me habéis presentado hoy. Y bueno, tengo 48 años, vengo de Bilbao. Y antes de empezar con la presentación de lo que estoy trabajando en esta misión, era un poco explicaros el porqué de esta misión, ¿no? Pues yo hace 2-3 años decidí que iba a hacer un cambio en filatelia. Soy un hombre que soy raro, como dice Julio Peña, soy un tío raro. Yo suelo tener 2-3 colecciones que investigo y que trabajo sobre ellas. Cuando ya las tengo muy desarrolladas, lo que muchas veces hago es intentar cambiar con compañeros o con algún comerciante por otro volumen igual. De esa manera pues no me supone un gasto económico importante y me permite iniciar un nuevo estudio. Y esa es un poco la forma en que colecciono yo la filatelia y el modo en que yo hago la historia postal, ¿no? Un verano decidí que iba a cambiar de historia postal del País Vasco, de prefilatelia, de filatelia clásica, y decidí que iba a hacer algo de la época más moderna, de alguna emisión más moderna que pudiese hacer con ello, que pudiese hacer, ¿no? Entonces decidí, os enseñaré cómo lo hice más o menos, aplicando algunas cosillas que hago yo en ingeniería, pues cuando intentamos ver los frenos, los avances, hacer lo que llamamos un DAFO, ¿no? De ver si se puede ir con una emisión o no, y decidí empezar con ello, que os mostraré ahora. Bueno, el objetivo de lo que os voy a enseñar, que intentaré en unas parar un poco y en otras ir más rápido, porque son 40 diapositivas, es ver que es una emisión que digamos que se puede considerar de las pobres. Los valores más altos, el 4 o 10 pesetas, pues son valores fácilmente, ¿no? Económicamente son fácilmente adquiribles. Y es una emisión que ya estudió Hamilton, pues tiene un libro dedicado a esta emisión. Volvió a hacer otro libro ya con los sellos del CID en inglés, que también, bueno, la estudió. Y luego hay otros estudiosos como José María Ortuondo y algunos otros, ¿no? Si cogemos algunos otros libros de filatelia, pues salen varios artículos. Pero eso no quita que es una emisión que, aunque ya haya sido estudiada anteriormente, esos mismos estudios sirvan de base para construir una nueva colección desde otros puntos de vista, o intentando profundizar más en aquellos puntos de vista que no profundizaron, o a veces en avanzar en aquello que no estaba escrito, ¿no? Pues me acuerdo que Tizón decía que lo más importante del manual de prefilatelia española no era lo que estaba escrito, era lo que no estaba escrito, los huecos de fechas. Había que buscar aquello que no está en el manual de prefilatelia, ¿no? Entonces, bueno, se titula Planificación y metodología del estudio de la emisión de cifras Isabel y Cid, y bueno, vamos a ir pasando. Bueno, yo lo que utilicé es una metodología, ¿no? Que es de 4 pasos. Primero lo que hice fue, que es en esta parte de aquí, empecé a ver diferentes tipos de emisiones. Sí que es verdad que cogí desde Alfonso XIII hasta 1950 y empecé a verlas, si económicamente podía pagarlas, pues cogiendo varios catálogos de exposición de subastas, y ver las mejores piezas de esas emisiones, cuánto dinero valían, y si ese dinero me lo podía permitir yo mensualmente, ¿no? Si tenía un interés filatélico postal, pues que no fuese una emisión demasiado postal. Esta es algo postal, pero también tiene que no fuese demasiado filatélica, pero esta emisión lógicamente circuló en una época de guerra, y entonces eran circunstancias aparentemente filatélicas, pero que en muchos casos la gente utilizaba lo que tenía, ¿no? Si tenía un interés y un valor histórico, pues estamos hablando, en este caso, en esta serie, estamos hablando de la guerra civil, ¿eh? Para algunas regiones plena guerra, para otras regiones casi posguerra, ¿no? Entonces es una visión muy interesante, con fuerzas de otros países, con una mezcla entre dos Españas enfrentadas, pues era interesante. Bibliografía y otros estudios. A mí me gusta, antes de empezar con algo, lo primero que hago es siempre conseguir la bibliografía, artículos, todo lo que hay sobre ello escrito.
Para formarme una idea de con qué parto. Material suficiente en los canales de venta, pues entrar en las diferentes redes, entrar en filatelias, ver sus listas de precios y decir, bueno, aquí hay material, aquí me puedo entretener, que al fin y al cabo es una parte de lo que nos gusta, ¿no? Una vez decidido esto, pues cogí 4 o 5 campos de lo que podía ser, 10 campos, normalmente se cogen 10, pues para ver cuáles eran los más atractivos, y con algunos amigos ahí de Bilbao, pues les enseñé lo que había pensado, hice un folio por cada colección, y llegamos a la conclusión de que esta podía ser la más interesante, ¿no? Una vez que la preparé, pues empecé a preparar cuáles eran los campos de estudios. Pues todavía no había casi ni comprado cartas, empecé a separar, recortando de boletines de exposiciones, recortando de revistas, de subastas, y me fui formando lo que llamo cuadernos de campo. Lo que hago es tengo unos cuadernos donde voy pegando las fotografías, voy poniendo, pues no sé, pongo matasellos utilizados y empiezo a poner cartas con certificados, con giro postal, con carterías, y empiezo a ver qué existe. Empiezo a coger libros de historia postal de provincias y me voy a esta emisión a ver qué hay en esa provincia, a ver los especialistas de cada zona que han encontrado. Una vez decidido, bueno, construyo el manual de trabajo. El manual de trabajo, yo tengo varios manuales de trabajo, tengo algunos incluso que no han llegado a ser colecciones, pero que le he dedicado mucho tiempo y para mí es pura filatelia también, la investigación bibliográfica de una emisión. Y luego el estudio histórico de la época. Pues me hice con unos cuantos libros del 37 al 39, empecé a ver cómo se iban tomando las provincias. Pues imaginaros, un sello circulado de Salamanca con un sello de 30 céntimos de Isabel es común, o de Vigo, porque desde el minuto 1 estaban en el lado nacional, pero si estamos pensando, por ejemplo, un sello de Isabel en Valencia que se tomó en el propio 39, pues ya es mucho más complicado de encontrar, cuando encima ya había 2 emisiones de uso corriente circulando en paralelo. Entonces, ¿qué es raro y qué no es raro? Bueno, pues contra menos tiempo está en el mercado esta emisión, en una región determinada, pues es más raro esa emisión, ¿no? Y ya como final, el cuarto punto, es lo que en este momento prácticamente estoy mirando. Ya tengo mi colección montada, he presentado en exposiciones, he podido compartir con gente mis colecciones, y ahora estoy volviendo a reescribir en qué zonas he visto que puedo seguir avanzando en la emisión, ¿no? Y en qué se puede convertir la emisión. Sí. Bueno, este es el plan de estudio que trabajo. Trabajo en el diseño definitivo. Huyo huyo un poco de aquellas cosas, pues, no sé, esta emisión da por hecho que hay un montón de sellos sin dentar, dentado horizontal, vertical, pues tendré 3 o 4 ejemplos, pero de eso huyo. Sí que miro la serie, la primera impresión, la segunda impresión. Esta serie tuvo diferentes papeles, hubo un momento de corte en que el papel, en este caso, en vez de mandarlo de la central de papel, la mandó la Moderna de Tolosa, entonces hubo un cambio de papeles muy significativo y se nota mucho en la emisión, que muchas veces se cataloga por colores, en realidad no son colores, es el propio papel, ¿no? Las emisiones de Canarias, bueno, muy filatélicas, pero hay que tenerlas y muchos días circularon. Y la serie sobrecargada de territorios españoles en el Golfo de Guinea, a los que tengo un especial cariño, pues porque he encontrado bastantes cartas y recuerdo la ilusión en casa con mi mujer, le enseñaba, fuimos a ver palmeras en la nieve, y digo, mira, tengo una carta de una empresa de cacaos de Guinea, y esta es la ciudad que ha salido, pura historia, una tarjeta postal escrita, ¿no? Fabricación de la serie. Bueno, una vez que elijo una emisión para estudiar, en este caso que es litográfica, lo primero que hago es estudiar cómo es el proceso de fabricación. Intento, pues en este caso, estuve en Vitoria, en Fournier, y les pregunté cómo se fabricaba en litografía antiguamente, cómo funcionaban las máquinas, qué tipo de piedras utilizabais, cómo era el proceso. Una vez que tengo el proceso hecho, pues como en mi labor cuando trabajo como ingeniero, director de calidad, lo que fui mirando es esas variantes que nos muestran las filatelias, esas variantes que encontramos, ¿de dónde vienen? Pues de manchas, de objetos introducidos en las piedras, de tintas diluidas, tintas con demasiado aceite. Darle un sentido a los fallos que encuentras en los sellos, ¿no? ¿De dónde vienen? De ahí viene que estudio el proceso de fabricación y marcas generales de la serie, morfometría y marcas propias del cuño original, cuánto miden los sellos, cuánto mide la separación entre ellos. Una cosa curiosa que no estaba escrita hasta ahora y estoy ya definiendo es que los bloques reporte de 20 tienen unas dimensiones entre sellos, pero entre bloques reportes la distancia suele ser mayor, porque no es exactamente la misma que entre sellos. Son, digamos, los huecos fronteras entre bloques reportes. Conformación de pliegos y cabeceras, muy interesante, nos da las pistas
de cuántas piedras hubo. Las cabeceras de los pliegos, usualmente en litografía, se cambiaban pues para cada vez que iniciabas una nueva piedra litográfica. Si hablásemos de tipografía, no, por ejemplo, porque allí es muy posible que se perdiesen letritas y las volvieran a reconstruir. Eso no significaba una nueva piedra. Pero en el caso de la litografía, sí. El proceso de impresión litográfica de la serie, bloques reportes y sus subtipos, los pies de imprenta. Por ejemplo, los pies de imprenta fue lo primero que vi, que dije, jo, Hamilton, Ortuondo, todos los estudiosos, pie a la izquierda, pie corto y poquito más se habla de los pies cortos. Y sin embargo se puede hacer una colección solo dedicada al estudio de los pies cortos de esta emisión. Y estoy avanzando y estaré ahora mismo en un 20% de avance, y he avanzado. Por ejemplo, en crear los bloques reporte de los pies de imprenta, porque en este tipo de emisiones había un bloque reporte de 20 sellos que se plasmaba 10 veces en una hoja de 200, pero es que luego los pies de imprenta iban en otro bloque reporte. Eso no se ha estudiado nunca, no hay ninguna publicación sobre ello. Bueno, pues retoques, papeles y colores empleados en la serie, dentado de la serie y sus variedades, errores propios de fabricación, darle un sentido a los errores, uso postal y tarifas aplicadas, tarifas, franqueos, utilización mixta con sellos republicanos, utilización parcial en secados, privatizaciones, uso en Golfo de Guinea, uso en correspondencia militar, matasellos y marcas. Y luego, para mí, me gusta mucho el uso fiscal de la serie, buscar documentos significativos donde se hayan utilizado los sellos de correo como sellos fiscales. Y al revés, ¿no? ¿Cómo trato una carta? Bueno, pues preparé en su momento para una reunión que tuvimos allí en Portugalete, en mi opinión, cómo hay que tratar un objeto postal, ¿no? Una carta, ¿no? Y yo quiero romper un poquito mis colecciones. Cuando las expongo, yo siempre, cuando me dicen, ¿y en qué lo ponemos? Digo, las mías son todo. Yo estudio desde la parte clásica, la parte de historia postal. Joder, esto no puedo separarlo, porque es lo mismo, está todo integrado. Yo cuando cojo una carta, si es majilla, por ejemplo esta carta, pues puedes estar un par de días con ella. Muy singular esta carta. Por ejemplo, esta carta tiene un aspecto postal, bueno, pues es un franqueo tricolor, bueno, pues bonito, tiene una tarifa para Suiza, tiene el sobreporte aéreo, está cancelado con un matasello aéreo de Sevilla. Siempre dices que el matasello de Sevilla siempre es a las 9 de la tarde, ¿no? Durante muchísimos años no cambiaban la hora ni la tarde, ¿no? Y bueno, pues sí, es la línea Alemania-Sudamérica, Stuttgart-Lisboa, bueno, lo que se puede encontrar más fácil a la hora de explicar una carta. Luego está el aspecto clásico. Pues este 15 céntimos que vemos aquí es este que está aquí, que es un tipo 2 con un retoque determinado que luego veremos. Pues ya es una cosa especial de la carta. Ese sello tiene un retoque. Y ese retoque, en la hoja de 200, tiene una posición determinada, que la tengo ya también investigada. Y luego está el aspecto histórico, que también hay que... Esta carta, que parece que no es nada, pues remite este señor, que es un agente alemán involucrado en actividades del GIS, que era pues como el Servicio de Inteligencia Alemán en España, y su tapadera era el Ministerio de Alimentación y Agricultura de Alemania. Muy curioso. Y el destinatario, este hombre, que era un hombre Rasmussen, era un hombre que trabajaba doblemente para los británicos y para los alemanes. Y era un hombre que pasaba información, sobre todo la parte, digamos, de la órbita inglesa, y trabajó en la Liga de Naciones, y cuando ya los nazis ya estaban muy avanzados en la Segunda Guerra Mundial, tuvo que huir a Estados Unidos, ¿no? Pero esta es una carta extraordinaria. Ya sabéis que en Internet se puede encontrar, porque de toda la guerra civil y de la Segunda Guerra Mundial, la CIA de Estados Unidos ha publicado la lista de personas que habían sido investigadas, se puede imprimir, y con esa lista de personas, yo lo primero que hago es, cuando tengo una carta de esta época, es mirar a quién va dirigida y de quién viene, porque me encanta la historia, y esto es pura historia, ¿no? Bueno, y empiezo con el proceso de fabricación. Lo pongo como diseño, industrialización, fabricación en serie, limpieza y mantenimiento de los medios de fabricación. Bueno, aquí tenéis una serie de objetos que se producen, en este caso, en la fase de diseño y en la fase de industrialización. Esta es una fase de diseño, es para establecer colores, separaciones. Este, sin embargo, ya sería una prueba que se prepara para la fase de industrialización. Tiene las marcas para separaciones de pliego, para ver si el tamaño del papel va a ser el adecuado en la posición de sellos. Y en este tipo de objetos, según me explicaron, muchas veces son papeles que les buscan, además, los papeles no son iguales por las dos caras muchas veces, entonces hacen impresiones para ver si la tinta se marca bien en las dos caras. Y bueno, Fournier utilizaba muchas técnicas de ir imprimiendo en diferentes caras para ver si el papel era el adecuado o no, ¿no?
para poder imprimir, y sobre todo era muy importante que una vez que daba la impresión se secase muy rápido, porque si no, cada vez que ponía un pliego encima se mancharía, se movería la tinta, y en el proceso de fabricación pues la mano de obra en aquella época era muy importante, más que el tiempo máquina, ¿no? Seguimos con... En este caso, por ejemplo, más humilde que este, el 1 céntimo de esta serie, que no vale nada. Bueno, pues este sello lo tenemos en papel ahuesado, sin acento, con pie. Con papel ahuesado, acento agudo y sin pie. Papel blanco, acento grave y pie. Papel blanco, acento grave y pie. Papel blanco, acento agudo y pie. O sea, y todavía queda alguno más. Aquí tenemos un papel, ya se ve bastante el color ahuesado. Aquí se ve pues la segunda tirada con un papel más blanco. Y aquí, pues bueno, con alguna cosilla sobre el tema de acentos. De este que tengo 4 o 5 pliegos diferentes, ya he visto que los tengo sin acentos. Cuando son sin acentos tengo el pliego entero sin acentos, que yo creo que eso fue lo primero que pasó, mandarlo sin acento. Y luego tengo varios con acentos, tengo 3 pliegos enteros que no coinciden los acentos agudos y graves. ¿Por qué? Porque el operario de turno puso los acentos, cuando le dijeron que faltaba el acento en el original, en retoque, a mano sobre la piedra. Entonces, ¿le debo igual poner la raya así? Casi. Y cogiendo varias planchas que he ido comprobando posiciones, no son iguales, con lo cual de este sello sé que como mínimo hay 4 planchas. Pero la posición del acento es significativo, por ejemplo, en este caso. Bueno, una pregunta. En este tipo de impresión en litografía, las planchas duran aproximadamente unos 10.000 impresiones. Más o menos. Más o menos. Sí. Con lo cual quiere decir que la tirada de este, que más o menos también se va a hacer, te da una idea del número de planchas también que tiene la letra. Correcto, correcto. Luego veremos un ejemplo en uno de los sellos. He intentado poner un ejemplos de lo que estudio con diferentes sellos de la emisión, pues para que nos den una idea general, ¿no? ¿Y no hay más errores de formato de impresión? Sí, hay más. En las letras? Hay más. Luego, en el tipo de letra, bueno, en el tipo de letra aquí, en la parte esta de aquí, tenemos para diferenciarlo si es de esta emisión o es de la siguiente, pero luego, cada uno de estos sellos hay que tener en cuenta que hay 20 tipos, y dentro de los 20 tipos hay 200 subtipos. O sea que sí, es una situación enorme. Sí. Pero lo más significativo es el acento. El acento es el punto clave de este valor. Bueno, el proceso de fabricación se inició con el pie corto, que está aquí, con el pie corto, con el 30 céntimos pie corto. Se vio enseguida en enero, este salió en enero del 37, se empezaría a fabricar supongo que en diciembre, noviembre del 36, que se veía muy poquito la marca comercial, y en aquella época pues había diferentes empresas en Vigo y en Zaragoza que pujaban por las impresiones de Estado español, y se decide luego cambiar el pie a un pie más largo, donde ya se ve el pie completo, ¿no? De este valor sacaríamos el 30 céntimos, quitando el 30 céntimos tendríamos los siguientes valores, y quitando 2 céntimos los valores de peseta. Todos los valores del 30 céntimos tienen este puntito que vemos aquí. Este punto es común en todos los sellos, es una singularidad. Bueno, un ejemplo, el pie corto, el pie largo. Estos son los valores típicos de céntimos, donde se cambiaba. ¿Qué nos ayudan este tipo de valores? La posición del numeral, del 30, del 50, del 40, nos ayuda a entender cuál de los sellos es en el bloque reporte de 10 o de 20. Porque esa posición, eso sería otro bloque reporte de numerales, que es algo que ha sido lo último que sé, que en un futuro tengo que ir midiendo y sacando el bloque reporte de los números. Y luego unas características típicas de este sello, ¿no? Como es el puntito en la E, como es justo encima de la corona este rayado, esta pequeñita marca que está aquí en mayor o menor medida, este pequeño rectángulo que lo he exagerado, pero que también es significativo. Con estos 4, muchas veces podemos identificar los valores en el bloque de 200. La posición. La posición en el pliego. Y luego, finalmente, los valores de una peseta, pues que en el caso de los de una peseta, se cambiaron todo el valor, el 1 peseta y el 4 peseta va siempre unido, y en el caso del 70 céntimos, que bueno, se partió del pie corto. De hecho, yo tengo un valor de 70 céntimos que todavía le quedaron restos del pie de imprenta corto. El 70 céntimos se hizo directamente del cuño original, quitando la parte esta de aquí y quitando el 30 céntimos. El 30 céntimos entero. El CMS es diferente en el 30 céntimos pie corto y el 70 céntimos. Bueno, esto es un estudio de los que yo hago para poder analizar un sello. Me sirve, por ejemplo, este es el estudio morfométrico, y sirve sobre todo pues para
para que cuando nos ofrezcan un sello sin dentar podamos ver que efectivamente por lo menos uno de sus lados es sin dentar, ¿no? Entonces, pues bueno, sirve para saber la distancia que hay entre sellos, el número de agujas, el número de taladros, bueno, siempre viene bien tener un estudio de cuál es la mancha además, ¿no? Este es un ejemplo durante la fabricación de la serie de cómo catalogar los errores, ¿no? Pues por ejemplo, empezamos aquí. Se entinta la piedra y solo las partes dibujadas se impregnan con la tinta, ¿no? El resto son blancos. Entonces tenemos una cartulina. ¿Qué son las emisiones de cartulina? No son pruebas. Es que tenían unas cartulinas de papel secante y decían, voy a empezar a imprimir el 30 céntimos. La metían, le daban unos golpes, a veces una vez, a veces varias, y les ayudaba a limpiar las planchas antes de iniciar la impresión. Podemos tener un exceso de tinta, como es este valor. Pues han metido un exceso de tinta y se han tapado todos los fallos, todos los detalles de este sello, ¿no? Otros errores pueden ser durante la colocación de la hoja de rollo de papel o porque la presión no es buena. Pues, por ejemplo, estos sellos están impresos en el lado de la goma. Cogieron el papel y lo pusieron por el lado de la goma. En este caso, tenemos una arruga en el papel, un pliegue. Bueno, pues han colocado el papel doblado y se ha impreso con un pliegue. Se limpia la piedra para el próximo proceso de estampación. En este caso, este es un sello. A ver si lo tengo aquí. Son los llamados sucios. Los llamados sucios son, en las partes blancas del sello, pequeñas rayas, pequeñas, que coges varios y no aparecen, y no es fácil, ves que no tienen continuidad en otros mismos valores. Son valores sucios por porquería, por no haber limpiado bien la plancha antes de iniciar. Y en el caso de lo que suelen llamar maculaturas, son múltiples impresiones. Esto efectivamente son planchas que tenían para limpiar las piedras, para darle, quitar el color, para poder quitar los restos. Eran papeles durante la guerra que se desprendían los filamentos del papel, se quedaban pegados en las planchas, y bueno, las piedras eran de un papel poroso que tampoco ayudaba, ¿no? Y luego tenemos el proceso de perforación del sello. Bueno, pues tenemos sellos donde pueden tener hasta doble pie de imprenta, o sellos donde no aparece el pie de imprenta, o son muy cortos, o son muy estrechos. Son problemas durante el proceso de perforación. Bueno, en el caso de conformación de pliegos, yo trabajo sobre los diferentes tipos de notas que tenemos en lo que serían los pliegos, las leyendas, ¿no? Pues aquí veis la leyenda de céntimos, del 30 céntimos, para que os hagáis una idea. Yo le he calculado 59 piedras, tengo unos 8 cabeceras de pliego diferentes aquí. Este caso, por ejemplo, el 15 céntimos también tiene bastantes, tiene doble raya, ahora veremos los más significativos. No sé si lo había puesto aquí, a ver si lo puedo leer, me acuerdo bien. Está el sobre y subrayado simple, está el subrayado doble, líneas encima o líneas debajo, hay varios, que sobresalen o que quedan a la par. Bueno, hay varios. Yo tengo varios pliegos, por ejemplo, del 30 céntimos tendré unos 12 o 13 pliegos completos y da gusto analizarlos porque ves diferencia, ves cómo han ido cambiando, ¿no? Bueno, este es un estudio típico del Blocker Report. En este caso es del 10 pesetas cero largo y bueno, pues es identificar, ya lo hizo Hamilton en su momento, también en Valencia hay unos estudios muy buenos que se hicieron en su momento, uniendo todo a veces, ni lo de Hamilton todo podemos tomarlo al pie de la letra ni lo de Valencia. Yo he visto que hay ejemplares que no lo tienen, ejemplares que sí, entonces bueno, cuesta un poquito, para que os hagáis una idea, por ejemplo, del pie corto, que José María Ortuondo y yo estamos trabajando en ello, de los 20 tenemos 11, y con todo lo que tenemos no hemos conseguido todavía crear el bloque reporte de 20. Tampoco, Hamilton solo tenía 3. Bueno, lo que os he hablado esta es una parte de las más significativas, igual la presentación, algo que se puede trasladar a otras emisiones de la época, y es el estudio de los pie de imprenta. Yo entiendo que ahora la tecnología, poder escanear las piezas, mejores escáneres nos ayudan claro, esto a lupa pues cuesta un poco, ¿no? Y yo ahora, por ejemplo, pues de alguna manera estoy entrenado a buscar los pies, ¿no? Pero no es fácil. Entonces ya escaneando y comprobando, y a esto honestamente los pies pues le he dedicado muchas semanas. Algo que vamos a resumir en 2 palabras, pero le he dedicado muchas semanas. Y es muy interesante. Bueno, este es el pie, este es el bloque reporte del 30 céntimos y del 15 céntimos, que era el mismo, y bueno, los tengo perfectamente medidos entre ellos, la distancia entre ellos y cómo era cada una de sus leyendas y sus significaciones, ¿no? Lo cual es curioso. Pero para hacer un pequeño resumen, tenemos la S cortada, que no deja de ser esta. Originariamente quedó una raya aquí en esta S. Y yo creo que luego decidieron retrabajarlo todo y lo cortaron todo
en línea, porque es una línea que además se repite continuamente, ¿no? Y lo he visto en bastantes valores, quizás es obsoleto este y tengo algún valor más ya. Aquí, bueno, pues tenemos el palito debajo de la S, seguimos un poco para ir viendo otros detalles, que es curioso, ¿no? Tenemos la S con la base larga, hay en varios, yo creo que todos los valores la tienen, tenemos la S corta y proporcionada, que también creo que la tienen todos los valores, tenemos la gota que cae de la O, que es muy significativa, esta es bastante fácil de ver cuando tenemos en la mano, aquí tengo 3 valores, pero creo que tengo alguno más ya también. Y estos, hasta aquí y alguno más tengo, estos son los que se repiten continuamente, forman parte de la posición del bloque reporte de pies de imprenta. Y luego están estos otros, que alguno puede ser que sea parte del pie de imprenta, no he acabado todavía hasta que no encuentro 6, 7 iguales, no decido que forma parte del bloque reporte, ¿no? Entonces los considero fallos únicos o de poca repetitividad. Pues este que pone surgos, este que pone burgo, F y N rotas, la G y la O unidas, diferentes proyecciones, F inclinada, de este tengo varios, creo que probablemente sea un retoque en la plancha. ¿Hay algún sello que esté perfecto? Sí, muchos. Por eso hablamos ayer también del tema y esto es, enseñar 100 singularidades después de haber visto 20.000 iguales. Hablamos ayer. Es así, claro, aquí enseñas lo singular, pero por ejemplo del 30 céntimos, para que hagáis una idea, entre pliegos y sellos usados y sellos nuevos, no creo que no ande lejos de tener unos 5.000 o así. Y en mi colección pues tendré 100. Bueno, singularidades de los pies. Esta es una prueba donde es un pie corto, es el 70 céntimos. Esta prueba, efectivamente, nos demuestra que el 70 céntimos que se hizo en el año 39, cuando ya se había dejado de imprimir la serie, una cosa rara porque ya teníamos hasta un sello de 70 céntimos del General Franco, pues utilizaron lo que tenían en ese momento. ¿Y qué les quedaba? Probablemente estarían muy desgastados los cuños para usar en toda la serie y cogieron el primer cuño que habían hecho en su momento, el de 30 céntimos pie corto. Bueno, aquí tengo dos variantes, bueno, en el pliego original quedaron la posición 17 y el tipo 19 de los 20 tipos reportes son los que presentan restos del pie de imprenta. Bueno, ¿cuál es lo bonito? Pues que conseguí una carta con esa singularidad. Yo siempre que cojo cartas de 60 céntimos, mis ojos directamente van a ver si queda algún resto de pie de imprenta. Bueno, que es el típico que hizo, supongo que Gálvez con el 10 céntimos aquí, con el pie de imprenta, y cuando ya no llevaba ninguno, porque hubo un momento que cuando se trasladaron las planchas a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, salió una ley que prohibía poner las marcas de las empresas que imprimían en los sellos, ¿no? Entonces, tanto a Vitoria como a Burgos les mandaron quitar los pies de imprenta, ¿no? Y esto creo que, bueno, pues alguna mano filatélica consiguió hacer estos bloques preciosos, que en la plaza pues he visto 4 o 5, ¿no? Donde el que tiene el pie está en el centro, queda muy bien para algo, ¿no? Y luego el pie a la izquierda, que eso sí que es un error, el pie a la izquierda es un error, probablemente es curioso porque es uno de los sellos que están en el borde de la hoja y probablemente sea un error que se les rompería y cogerían un recorte y lo pondrían y el operario pues se equivocó, ¿no? Y bueno, pues tengo un pequeño estudio de que no hay mucho, la verdad, estamos hablando de cartas con pie a la izquierda, que yo conozca creo que hay 5. 5, este señor tiene una, yo tengo otra, otro tiene otra, y hay otro par de ellas por ahí. Bueno, otras singulares de los pies incompletos, pies muy borrosos, sin pie. En este caso esta carta, por ejemplo, uno de ellos pues no tiene pie. Esto siempre sucede en la parte derecha del pliego. Por alguna razón, esos eran los que venían con el pie de imprenta desaparecido. Bueno, en este caso, este sello le tengo bastante cariño, el 25 céntimos es el que le he dedicado, de los que más tiempo he dedicado, y esto es un ejemplo, ¿no? Hamilton habla algo de esto, de que tiene un tipo de C y tal, bueno, explica algo, pero un texto, ¿no? 3 líneas. Y yo de esas 3 líneas he hecho todo un estudio para poder clasificar el 25 céntimos, el tipo 10, todas sus posiciones en el pliego. Y coges pliego y efectivamente esa C va cambiando en cada uno de ellos. Por eso es muy fácil, hay que ver siempre en la base y es muy clara de ver, ¿no? Cuáles tienen la base entera y la base corta. Luego tenemos una parte también del 25 que existe el 6A y el 6B en función de este puntito que tiene aquí. Bueno, pues es también una curiosidad que el pliego va haciendo por barras y tiene 6A, 6B, 6A, 6B, 6A, 6B. Es un sello muy bonito para investigar Bueno,
Tema de papeles y de colores. Bueno, el tema de papeles me ha dado mucha pena no haber podido tener una cosa que he hecho, pero me la mandaron ayer y no me ha dado tiempo, ya os explico. El tema de papeles, pues voy diferenciando los papeles en blancos, hay muy finos, hay muy gordos, hay papeles muy amarillentos, papeles muy blancos. Entonces, este tipo de papeles, poco a poco voy colocándolos por meses. Yo lo que hago es desde enero del 37 hasta el 39, y voy colocando los sellos usados por meses y años para poder intentar identificar de qué periodo a qué periodo los papeles se fueron utilizando. Diferentes tonos de papel, y en este caso, por ejemplo, este es un sello granate, completamente granate. Este sello granate con un sello rojo normal es el que han mandado a un laboratorio, y me han mandado ahora los análisis de tintas y de papeles para que pueda ver exactamente lo que yo ya pensaba, pero que me lo han confirmado, pues tiene el doble de porcentaje de hierro en la tinta. Ese fue el defecto. ¿Por qué? Pues porque un sello se puede dejar a la ventana y cambiar de color, pero tanto el 6/4 del 53, que tiene variante granate, como este, quise analizar las tintas y los papeles para ver si efectivamente una variedad o no. Y efectivamente estamos hablando que este sello tiene un 40% más de hierro en la tinta, por eso su color. ¿Qué he hecho también con esto? Intento en los sellos, que tengo bastante avanzado, en darles el RAL, el color RAL, porque es que si no empezamos a hablar de granate, rojo vinoso, lo que para mí es rojo vinoso, para otro es rojo jerez, entonces he empezado a poner los números, mira, RAL 3011, y ya está, y es el 3011. Bueno, diferentes temas de dentado durante la fase de fabricación. En este caso un doble pie, en este atraviesa el sello. Bueno, pues aquí le falta, estos eran un poco filatélicos. A mí casi me gustan más aquellos que cambian de tamaño, que se ve el siguiente sello, son muy anchos. Luego está los dentados de rulo, que no se suelen poner mucho en las colecciones, y es muy importante, es cuando el operario ponía más pliegos de los que debía, y entonces no queda un dentado fino, queda un dentado muy circular, se llaman de rulo. Solía pasar en las series de vaquer, en las series de cadete, y no es muy habitual tampoco. En este caso es una tarjeta postal donde tiene un doble dentado, pues cayó 2 veces la máquina. ¿Estos son saltos de peine? Los de arriba? Son saltos de peine, los de arriba son saltos de ¿Y peine. has detectado muchos o hay pocos? Hay bastantes, sobre todo en el 30 céntimos. O sea, en el salto de peine del 30 céntimos es bastante común porque hubo millones, 59 millones si no recuerdo mal, pero en otros valores es mucho más difícil de encontrar, porque bueno, costaba más. Es más fácil de encontrar en los pliegos de 200 que en los pliegos de 100, por ejemplo. Lógico también. Porque eran más pequeños, entonces se dominaban mejor. Seguimos con el siguiente. Bueno, en este caso, errores de piedra definitiva, errores propios de fabricación. En este caso, fallos de entintado o manchas blancas transitorias. Digo transitorias porque luego no se repiten en el tiempo, luego limpiaban la plancha y desaparecían. Bueno, pero es una curiosidad el poder explicar por qué puedo tener un sello perfectamente limpio, con las partes blancas perfectas, y llegar a un sello completamente empastado, ¿no? Por la cantidad de tinta que he utilizado. Los empastamientos se pueden luego ver que aquí, por ejemplo, no hay líneas, no está desaparecido el punto de la E, que era el punto que buscábamos. En este caso, por ejemplo, identificar las partes sucias que aparecen, ¿no? Por aquí, pues Hamilton decía que era otra plancha, en realidad no era otra plancha, son sellos sucios que en su pliego estaría sucio, pero nada más. Este es un caso también que tengo muy estudiado, que es el tipo 14 del 15 céntimos, en el que se da un fallo, se da un hueco, que es este hueco de aquí. A veces el hueco, no, quedaría algo de la raya porque en algunas ocasiones se le ve un puntito, esto está exagerado, pero en algunas ocasiones se le ve un puntito, una rayita. Y luego, pues el operario de turno, con buen hacer, pues fue tapando esos agujeros. Y tienen unas determinadas posiciones en el pliego que se repiten siempre, en ese valor. Son retoques. Y aquí, bueno, voy a dar un paseo por lo bonito de la serie también, ¿no? Y es un poco el ver su utilización con otros valores, ¿no? Pues algunos patrióticos como el de Santiago, temas carlistas, auxilio de invierno, frente de hospitales. En esta serie, por ejemplo, una cosa muy bonita es buscar ese sello con todo aquello que le podía acompañar en el tiempo, ¿no? Porque, joder, si hemos tenido algo rico, es del 36 al 39, la cantidad de franqueos, y de verdad, porque estos no son filatélicos, y de verdad que se hacían, ¿no? Con los diferentes valores que en ese momento existían, y que supongo yo
que a ver quién era el guapo que no ponía un valor de estos en aquella época, ¿no? En este caso, pues, bueno, esta es la empresa Central de Fabricantes de Papel, era el que proveía de papel a Fournier de Burgos, ¿no? Entre otras, ¿no? También estaba la Central y alguna otra más. En este caso, pues están acompañando a sellos de Isabel, los sellos de tuberculosos. Especialmente más complicado es este, si no recuerdo mal. Es más difícil de ver que este, que es más común de ver con esta serie, ¿no? Bueno, pues aquí vemos algunas posibilidades, como este, que tenemos un sello de cruzada contra el frío, tenemos el de tuberculoso, es un bloque de 4. Hay que entender este sello, en el caso, por ejemplo, de Guipúzcoa, estamos hablando que es un sello, para mi entender, de sobretasa, porque en Guipúzcoa hubo una orden indicando que era obligatorio el poner los 10 céntimos de cruzada contra el frío en toda la correspondencia. Y eso lo obligó el general que estaba a cargo de San Sebastián, con lo cual era una sobretasa, porque había quien no lo ponía, ¿no? Y abajo, muy singulares, José Manuel conocerá bien, es la utilización del sello de homenaje con los sellos de Isabel. Estamos hablando del 39 de julio, cuando ya teníamos el fondo oscuro, ya teníamos los sellos de Fernando el Católico, ya no era tan común el tener los valores de Isabel, ¿no? Bueno, su utilización con sellos republicanos, que era una posibilidad, con sellos de tipo de fiscales, que era otra posibilidad. En este caso es utilizado parcialmente, ¿no? Pues, utilizado por la mitad del valor, utilizado un tercio, por ejemplo, que era una cosa curiosa, ¿no? Para papeles de negocios, para utilizar 10 céntimos, utilizaban solamente una franja. Es curioso porque en este caso tengo la del 30 céntimos, pero tengo otras cartas donde solo se ve el centro del sello y podría ser 30, 25 o lo que sea. Y son cartas reales. Esto era un señor un filatélico que el Banco Hispanoamericano de Sevilla le guardaba todos los sobres de correspondencia y este hombre lo guardó y bueno, pues por eso tenemos el tipo de correspondencia, ¿no? Bueno, una parte importante de esta misión que estudio son las perforaciones comerciales sobre esta misión, ¿no? Y bueno, estoy trabajando en ello, en buscar todas las que hay. En este caso son sellos del CIF con perforaciones comerciales. Aquí veis bastantes, ¿no? Pero es bastante complicado de encontrar, que no sea el Banco Hispanoamericano, por ejemplo, o el Banco de Bilbao, o el Banco de Vizcaya. Y luego buscar, dar una vueltita más. En este caso, por ejemplo, es una doble perforación. Bueno, pues es una singularidad, ¿no? En este caso, pues es la privatización por medio de sobrecargas patrióticas, ¿no? Bueno, pues esto es de ofilma, es filatélico, pero circularía, mandaría unos sellos, correspondencia privada, lo que fuese, ¿no? Pues bueno, de esto, por ejemplo, hay miles. Yo en mi colección pues tengo, no sé, 2 o 3 series, 2 o 3 sobres, porque no me interesa más, porque todo lo demás pues ya sabemos lo que es, pero bueno, existió, circuló y estuvo ahí, ¿no? Bueno, en este caso tengo una pequeña colección que es de 3 cuadros de esta misión, solo de cartas de correo urgente. Pero claro, el sello de urgencia no era tan común, entonces había que utilizar pues todo aquello que era posible, ¿no? En este caso está sobrecargado urgente, en este caso meten uno de 5 céntimos, uno de 15, lo rodea en rojo y pone urgente, en este caso pone, se suplica el reparto urgente, no se encuentran sellos de franqueo de urgente, y le pone 2 sellos del CIF. Bueno, pues es curioso, ¿no? En este caso pues se habilita con urgente, no sé si he puesto alguna más de urgente, pero... sí. En este caso, por ejemplo, tenemos con este sello que se permitió al principio, hasta que no salieron los primeros sellos de la parte de Franco, ¿no? De la parte nacional, pues se utilizaba el de República. Probablemente también, entre otras cosas, porque como no tiene ningún símbolo republicano, pues perfectamente era admitido, ¿no? Este es bastante raro de encontrar con los sellos de Isabel. Bueno, esto es otra parte que trabajo, que me gusta mucho y que tengo bastantes problemas de poder entender bien las cartas. Las francesas las tengo bien controladas ya. Es correo tasado, es correo con sellos de Isabel que van a diferentes países del mundo y se tasan. En el caso de Francia tengo bastante bien desarrollado ya las diferentes tarifas que hubo, hay hasta 8 tarifas diferentes solo en la época de Isabel. En este caso está claro cómo se hacía el recuento de la tasa. Hay un pequeño estudio hecho además de esto, pero bueno, aquí tenemos con Holanda, este es con México, este es con Suiza. Usualmente era correo tasado por países no amigos del Ejército Nacional, ¿no?
lo que es muy difícil de encontrar ese tipo de correspondencia. Luego tienes que andar preguntando a extranjeros, a ver, ¿por qué se utilizaba este sello de tasa, ¿no? ¿Cuánto era? ¿Por qué 20? ¿Por qué 2? ¿No? Es lo complicado, ¿no? Bueno, los de Canarias, que son lo que son, pero bueno, en mi pequeña colección pues tengo todas las emisiones y he buscado siempre, tengo todos los sellos circulados en carta y siempre he procurado que sean no muchos valores, un único valor circulado, que la tarifa corresponda, y bueno, se hace entretenido, ¿no?, de buscar, ¿no? Bueno, el uso en territorios de Guinea a mí me gusta mucho. Hay filatélicos como estos de Gálvez, que tengo alguno más, pero luego yo tengo algunas cuantas postales circuladas. En este caso están hablando de las Navidades, si no recuerdo mal, hablan de que están allí, esta es de Guinea, es una familia que luego busqué en internet y efectivamente tenían una plantación de cacao, con una factoría de cacao. Entonces bueno, pues es correo puro, no es filatélicos postal, lo cual es interesante. En el caso de Guinea se dieron dos circunstancias. Al principio del todo se mandaron 3-4 valores y se pudieron utilizar sin ningún tipo de sobrecarga, y luego sobrecargaron la serie. Luego en la serie sobrecargada también existen dobles sobrecargas invertidas para arriba, para abajo, en negro, rojo. No sé si tengo alguno, pero no me preocupa buscarlo tampoco. A mí lo que busco es esto, el correo circulado de verdad. Bueno, el correo militar, que también dentro de esta colección es una colección paralela, que la tengo montada aparte también, es una colección que la trabajo desde el punto de vista, primero, filatélico, y luego las marcas propias, y luego la propia historia. Cada carta que cae en mis manos de estas, pues estudio los batallones, estudio dónde estaban, en qué campañas, en esa fecha dónde estaban, bueno, voy investigando donde puedo, preguntando, y a cada carta le voy sacando la historia de la propia carta, ¿no? Otra posibilidad dentro de esta emisión son con las etiquetas de exportación filatélica. O sea, hay 2 o 3 tipos que con esta serie coincidían. Bueno, pues otra cosa más, el comercio de sellos a través de esta emisión. Paralelo a esto, yo lo que también busco son cartas y postales circuladas desde filaterias de esa época. Porque en esa información, en esas cartas, suelen ponerte muchos datos de cuándo ha salido una emisión. Te mando el sello del 15 céntimos de verde que acaba de salir ahora de Burgos, y digo, mira, oye, y yo no tenía esa fecha, en ningún libro estaba la fecha de emisión, y sin embargo, esa filatería de Burgos ya se lo estaba vendiendo en inglés, ¿no? Entonces, bueno, es curioso, como veis, es seguir sacándole jugo a una emisión que aparentemente no tiene mucho, y se puede convertir en 4 o 5 colecciones. Tipos de matasellos, bueno, pues es increíble lo que podemos encontrar, despechadores normales, negros, azules, rojos, certificado, ambulantes, de las tropas italianas. Los italianos que estuvieron aquí utilizaron sellos postales nuestros con sus marcas de correo militar, sellos con matasello de oficinas de caja postal, censuras, mudos, giro postales a mano. Bueno, es que hay infinidad. Bueno, y el uso postal de la serie para mí también es muy significativo. Busco documentos, intento buscar documentos diferentes, nóminas o letras o contratos de arrendamiento. Este es muy curioso, este es un libro de alquiler de una casa en Vigo, tiene varias hojas, y cada mes el hombre, pues como había que hacerlo, ponía su sello de correo, lo tachaba, lo firmaba y cobraba su alquiler, y es un librito entero que tengo de casi año y medio de alquileres. Y bueno, son documentos muy bonitos, la verdad. Me parecen muy bonitos. Bueno, esta es la última parte de la colección, la que me sirve para enganchar a mis amigos. Cuando mis amigos, si les cuento los bloques reportes, me tiran piedras. Pero cuando les enseño estas cartas, estas sí que les gusta. Vienen a casa y dicen, joder, enséñame algo de, no sé, de esos de historia que tienes tú. No sé, pues por ejemplo, busco cosas, por ejemplo esta carta, esto se trata de esta empresa alemana, que lo que hacía era devolver el dinero a los alemanes que la República les había quitado. Cuando la República, lo primero que hizo fue a los alemanes y a los italianos que como apoyaban al otro ejército, pues ellos les quitaron sus propiedades. Existía una oficina en Alemania que se encargaba de devolverles el dinero. Esta postal es muy curiosa porque hasta que no terminó la guerra, el ejército alemán no desfiló. La región Cóndor y algo de artillería, algo de infantería que había, no desfilaron en Berlín. Pero sí estuvieron en el frente. Entonces, esta carta de un soldado alemán que dice que ya estamos
cerca de Madrid, y lo fecha entre Ávila y Segovia. Ya estaban allí en el frente quedó muy parado en esa zona, pero ya estaban ahí, ¿no? Es una demostración. De hecho, además, el ejército alemán tenía en aquella zona un aeródromo, ¿no? Y esta carta, que no es la mejor, tenía que haber puesto otra, pero bueno, tomarme 2 minutos en esto. Yo compré un lote de cartas, una veintena de cartas, y me encontré con una carta, a ver si me acuerdo ahora, bueno, de un general, y investigando al general, me encontré que era el tercer conde de Grove. Y digo, este hombre, si este es famoso. Efectivamente, había sido mayordomo de Alfonso XIII. Era un general importante, y después fue el gobernador militar de Bilbao. Y digo, pues este hombre, ¿y qué hacía exiliado en Francia? Y cuando me puse a investigar, resulta que en el año 37-38 hubo un campo de refugiados en el sur de Francia donde gente con dinero, generales importantes, se quitaron de estar en la guerra y se fueron allí. Pero bueno, tenían campos de fútbol, tenían buenos restaurantes, vivían balnearios, tenían dinero. Y es muy curioso porque era una zona muy curiosa, ¿no? Con las maletas de mano eso no tenían. Efectivamente. Y de este tipo de cartas, pues tengo una pequeñita colección donde guardo cartas donde ponen refugiados, pero ya sí que van a refugiados, ¿no? O cartas que van muy bonitas a través de embajadas de México, embajadas de Gibraltar, embajadas inglesas, francesas. Es muy curioso, ¿no? Es la correspondencia de las familias con la gente que estaba en los campos de Francia, sobre todo, ¿no? Sobre todo. Creo que termina ya enseguida. Bueno, esta también la tengo. Es curioso buscar enteropostales con este sello, complicado. Y más complicado aún encontrar con este sello enteropostales republicanos que también hay. Pero estas dos, cuando las cogí, las dos, me resultaron muy curiosas, porque son 2 cartas fechadas en 5 de diciembre y 3 de febrero. La primera es después de la toma de Teruel por las tropas nacionales, y tiene el mataseo de Teruel, porque ya estaban dentro. Seguidamente, los republicanos, que es durante la batalla del Ebro, vuelven a avanzar y toman Teruel, y la misma persona, al mes siguiente, escribe desde Torremocha, que es donde se habían retrocedido las tropas, ¿no? O sea, nos da una visión histórica de esa situación de Teruel durante la batalla del Ebro, ¿no? Ya os digo, porque yo normalmente este tipo, y aquí está, pues con la marca del batallón de censura militar, pues porque no tenían oficina de correos, saldrían pitando de Teruel y dejarían allí, ¿no? Por eso digo que en esta época tan interesante es la parte postal, como quién escribe, a quién está dirigida, y conocer la fecha y tener una pequeña cronología, y decir, joder, yo cuando cojo una carta militar me cago así la cronología de la guerra y ver qué pasó en aquella época en esa zona, ¿no? Para intentar ubicarla, ¿no? Bueno, ¿qué estoy haciendo actualmente? Pues actualmente estoy trabajando en el bloque reporte del pie corto, que es muy complicado. Con José María Ortuondo estamos los dos. No tenemos bloques, grandes bloques, tenemos alguna pareja, alguna cosa, entonces se nos complica bastante el trabajo. Estoy definiendo las leyendas de cada valor en los pliegos de 100 y 200, a ver si consigo poder escribir y dar forma a lo que eran las leyendas en los pliegos. El plancheado de cada valor, estoy con el 15 céntimos y el 25 céntimos, lo que estoy buscando es el poder decir los 200 valores, como son. Lo que dice Julio, la pequeña piquita que tiene cada uno, pues bueno, pues esas. El plancheo de los retoques es una cosa que me interesa mucho en las planchas. Ser litografía y ser piedra pura, en esta serie sí que hay retoques muy bonitos que se repiten, y el retoque no hace falta, el retoque normal y con la vista entrenada porque sabes lo que buscas, es, en mi caso que soy miope, me quito las gafas, hago así y digo, mira, aquí está. Lo veo volado, volado. Por ejemplo, es muy curioso la doble estampación del pie de imprenta, existe en el 20 céntimos y en el 50 céntimos. Y es un valor raro porque se daría muy pocas veces, pero sí que hay ejemplares, y es un valor, el de 20 céntimos puede costar €1, pero con una doble estampación es un valor raro. Y luego establecer el grado de rareza de las cartas de admisión teniendo en cuenta el periodo de uso, disponibilidad en provincia y área geográfica. Bueno, lo que estoy intentando hacer es poner, en función de cómo iba avanzando las tropas nacionales y la disponibilidad de los sellos, ver si una carta es más rara pues en Segovia que en Almería, que hasta el 39 no entraron, ¿no? Y es intentar darle un sentido a las cartas de rareza, ¿no? Y estos son pues, los hitos más importantes que actualmente estoy pensando en trabajar, aparte de año que viene quiero exponer en Eibar, que es una ciudad en la que estoy, quiero exponer las 5 colecciones
serán unos 40 cuadros solo dedicados a esta emisión, con la idea de que la gente se enganche, que vean que esta es una colección que no cuesta mucho dinero, que no son cartas muy caras, pero que te da unas posibilidades de estudio y te diviertes muchísimo, porque si lo quieres hacer bien históricamente cada carta, le dedicas tiempo y es muy interesante, ¿eh? Y te da bastante culturilla luego, además, paralelamente, ¿no? a la serie, ¿no? Creo que termina ya en la siguiente, que es la última. Bueno, aquí termino. Hice una pequeña página web con el fin de que la gente que coleccionase este sello contactasen conmigo, que han contactado unos 3 o 4. Y nada más, pues sí que pongo aquí aquí está mi mail, por si alguien lo quiere tomar nota y quiere contactar conmigo, pues encantado de la vida. Y bueno, colecciono ahora mismo también el 6 cuartos de 1853. Como me gusta la litografía, pues me he puesto con la tipografía y estoy trabajando ese valor. Los heteropostales de Alfonso XII, la Antártida, que es mi temática, desde que tenía yo 14, 15 años empecé con la Antártida y he coleccionado la Antártida en temática muchos años y he expuesto mucho bueno, en mi colección, ¿no? mi pequeña, es un sitio además en que he estado en 2 ocasiones de turismo en la Antártida y para mí es una emoción, la Antártida. Contaba ayer con Julio en mis cartas de Shackleton, tengo un par de cartas de Shackleton y un par de cartas de Scott, y bueno, pues es una cosa histórica importante, ¿no? De esa gente, ¿no? Y recientemente, para entretenerme un poquito y tal, pues tengo una colección de Plan Sur de Valencia que no la trabajo todavía, pero que es un valor que lo quiero presentar en otra exposición de allí, de Portugalete, para demostrar que todavía siendo una colección extraordinariamente más barata, se puede hacer muchas cosas, ¿no? con este tipo de... que no solamente es el 6 cuartos del 53, que si cojo un sello moderno, o como este que es bastante moderno, el 37, que espero que alguna cosilla os haya resultado diferente a lo que hayáis visto hasta ahora, pues se le puede sacar mucho partido. Yo tengo intención creo que en esta misión todavía tengo años de estudio por delante, tampoco a mis hijas y trabajo me deja mucho tiempo, pero nada más. Daros las gracias.